Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos leído anteriormente sobre Nicodemo, este fariseo doctor que viene, y Jesús justamente por eso le interpela. Comienza interpelándole. Jesús le dice a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. Eso es lo esencial y lo fundamental. Lleva actitudes positivas, actitudes nuevas, hay que renacer de lo alto. Y le va explicando de nuevo todo lo que ya dijimos. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, el accionar de Dios, queridos hermanos, es tan grande. Por eso, esta semana, ¿verdad?, la segunda de Pascua, nosotros en este martes 29 estamos recordando, estamos conociendo que el accionar de Dios es inmenso, infinito, diríamos. Es gracia pura, porque se nos ofrece, se nos da. Oye, y así estamos entendiendo. Vos no sabés cómo actúa, ni de dónde viene, ni a dónde va, pero es la gracia de Dios cuando tenemos el corazón abierto. No estar con las puertas cerradas, decíamos justamente el domingo pasado, el domingo segundo, el de la misericordia. El año botino, peñanero, ¿qué? Abrimos ahí, porque somos nosotros quienes vamos a abrir. Desde adentro se habla. ¿Se acuerdan de ese famoso cuento? O mejor dicho, ese pintor que hizo una puerta donde Jesús está y va y golpea la puerta. Y uno le criticó al pintor y le dice: muy linda tu pintura, pero le falta un detalle a tu pintura. Le falta el picaporte, le dice, el picaporte de la puerta. No tiene picaporte para abrir la puerta. Y Jesús ahí golpeando la puerta. Y le dicen: no entendí y no la teología ya. Porque esta puerta, cuando Jesús golpea la puerta, solamente desde adentro, el picaporte está adentro. Y aquí está Jesús, está de afuera esta puerta. Nosotros estamos viendo de afuera. Desde afuera no hay picaporte. Jesús no va a venir a forzar para entrar en tu corazón o en tu vida. De y juicio ahí, ahí ya la gente tenés que dejarte convertir, tocar por el Señor. Y así es como sopla la fuerza de Dios. El Señor sigue pasando, sigue caminando. Halaj, Génesis capítulo 3, versículo 8, que nos decía ya siempre, ¿verdad? El Señor que camina, que busca incluso al hombre, a Adán, que se había escondido en el jardín de Edén, detrás de los árboles. Aquí se nos presenta a un Nicodemo o a un judaísmo, o nosotros mismos ahora como cristianos, que cerramos nuestras puertas, pero estas puertas son nuestras. El corazón de nuestra vida solamente tiene el picaporte por dentro de tu corazón, de tu vida. Vos tenés que abrirle al Señor, que sigue golpeando y sigue pasando frente a tu casa. Y bueno, entonces continúa el Señor. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. La conversión sucede lo mismo. Pero para eso nosotros somos los responsables. ¿Cómo es posible todo esto? Le pregunta de nuevo Nicodemo. No le convencé de Nicodemo así, le volvió a preguntar. Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes todas estas cosas? Señor maestro, Raboní.
Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Entonces, para hablar y para dar testimonio de lo que hemos visto, para abrir el corazón, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. De cierta manera, el cristianismo le está diciendo al judaísmo, o nos dice a nosotros, las leyes por las leyes nomás no nos va a llevar a nada. Es lo mismo cuando los jueces, ¿verdad?, interpretan la ley, incluso a pesar de que dice otra cosa, dicen ellos otra cosa. Y le llevan preso a uno que robó una gallina y a los grandes, ¿verdad?, traficantes y todas esas cosas. Tranquilo. WhatsAppeando y dándoles órdenes a ellos, ¿verdad?, para que hagan de acuerdo a sus intereses. Se dan cuenta, queridos, conversión, se dan cuenta, queridos hermanos, conversión, después de la conversión, después de la conversión. Entonces hay que meditar, hay que abrir la puerta al Señor. El Papa San Juan Pablo II. Abramos las puertas al Redentor, porque si no, no va a haber cambio, ni habrá vientos nuevos. Bueno, vamos a pedir esa gracia, Señor. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Hay muchas dificultades en muchas cosas, ¿verdad? Pero si reflexionamos y si estamos aquí es porque queremos dar estos pasos. Por eso le vamos a pedir especialmente al Señor que nos ayude para que demos estos pasos de santidad, de cambio. Que así sea. Que así sea.